Bienvenidos al tercer laboratorio de Fisiología y Bioquímica 1. En este laboratorio vamos a hablar acerca de la cinética enzimática. Mi nombre es Martín Azurces Lloremar. Bueno, como introducción tenemos que hablar acerca de las enzimas, las cuales son catalizadores proteicos que aceleran la velocidad de las reacciones metabólicas que ocurren tanto a nivel celular como fuera de ellas, sin sufrir ellas cambios en su estructura y o función. Entre los principales factores que pueden modificar la acción enzimática tenemos la temperatura, en cual todas las enzimas muestran cierta termodinamidad, aunque para muchas de ellas el aumento de la temperatura hasta cierto límite acelera la velocidad de reacción. Sin embargo, que la mayoría de estas son estructuras proteicas, pueden ser desnaturalizadas a medida que se aumenta la temperatura y así perder su actividad biológica. Como segundo punto tenemos el pH, el cual por su característica proteica, muchas enzimas por el pH de donde se encuentran pueden cambiar desde un estado ionizado, es decir que tiene carga, a uno no ionizado, por consecuencia no tiene carga, afectando así la actividad biológica de las mismas. Existen también a su vez los inductores o inhibidores. En este caso vendrían siendo las sustancias químicas que pueden afectar la interacción del sustrato y la enzima, ya sea aumentando la actividad enzimática o disminuyéndola. Es decir, hay reacciones en el cuerpo que ocurren y van a ocurrir, sin embargo el tiempo entre estas puede ser de días, meses o inclusive hasta años, pero con acción de estos inductores e inhibidores, la reacción puede ser hasta de 1.000.000 de veces más rápido, es decir, que ocurre a milisegundos. Para la parte experimental vamos a necesitar ciertos materiales, los cuales son gradías, tubos de ensayo, pipetas de 1 ml, 12 ml, 5 ml y 10 ml, un termómetro a menos 5 grados a 110 grados centígrados, un mechero de Bunsen, y como reactivos vamos a ocupar el buffer fosfato en diferentes pHs, ya que lo que queremos demostrar es cómo este funciona en base a diferentes experimentos. Y se va a utilizar el buffer fosfato a 7.4, 5.4, 6, a 6.8, a 7.4 y a 8. Vamos a ocupar también una solución de almidón al 1 y al 2%, saliva diluida, que a su vez contiene la amilasa, y una solución de cloruro de sodio al 0.9. Bueno, hablando de los reactivos, que son la parte más importante de nuestro experimento y con los cuales vamos a demostrar cómo la acción de los buffers, la acción del sustrato, la acción de la enzima, al final produce los resultados que queremos obtener. Vamos a hablar de los reactivos, los vamos a nombrar y luego vamos a definirlos. Como mencionamos antes, los reactivos de esta práctica van a ser el sustrato, el cual es el almidón al 2%. Vamos a obtener amilasa, que proviene de la saliva humana, buffer fosfato a diferentes pH, lugol, cloruro de sodio y un punto muy importante también es la temperatura. ¿Okay? Es que tenemos que llegar a temperaturas fisiológicas gracias al baño María. Bueno, este es el sustrato que vamos a utilizar, que sería el almidón al 2%, el cual la enzima se va a unir a él para luego ejercer su acción. Podemos mencionar que a este sustrato se le va a agregar el lugol y que al mismo tiempo este almidón se va a desarmar por acción propia del cloruro de potasio. Aquí podemos observar saliva humana, la cual es la que nos va a dar la enzima amilasa, con la cual podremos al final desarmar el almidón. Como podemos observar en esta foto, tenemos los diferentes buffer fosfatos, los cuales nos van a ayudar a identificar cómo reacciona la amilasa cuando se reacciona con el sustrato. Tenemos al 5.4, tenemos al 6, tenemos al 6.8, tenemos al 7.4 y tenemos al 8. Aquí podemos observar al cloruro de potasio, también conocido como el lugol, el cual es el que nos va a ayudar a poder identificar a los polisacáridos y cuando entren en contacto con el sustrato, en este caso el almidón, se torna en un color violáceo. Es muy importante también mencionar que es esta la sustancia que va a desarmar el almidón y que va a permitir que en un momento solo el almidón y solo la enzima
creen la reacción química. Tenemos también al cloruro de sodio, el cual nos va a ayudar a diluir a la saliva. ¿Por qué se va a diluir esa saliva? Debido a que queremos comprobar con una constante de tiempo cómo va a hacer estos cambios. Entonces diluirlo nos va a ayudar también a su vez como una especie de cofactor para ayudar a la amilasa a reaccionar frente a este estímulo. Bueno, ¿qué podemos observar en esta primera tabla? Ok, en esta primera tabla podemos ver los diferentes buffer fosfatos a diferentes niveles de pH. Como podemos observar en la foto, hay diferentes tonicidades y estas nos van a marcar un precedente del por qué la amilasa reacciona con este buffer. Podemos decir a su vez, y regresando a la diapositiva anterior, que la intensidad va a variar. En este caso, a manera personal, he considerado que 5 va a ser la mayor decoloración y 1 la coloración que casi no se observó. Es decir, que el buffer fosfato en un medio ácido de 5.4 va a mantener su integridad, es decir, no va a percibir cambios. En un medio que aún se considera ácido, como puede ser 6 y 6.8, que ya está prácticamente llegando a ser base, sí empieza a cambiar, pero no cambia del todo. Su reacción es mucho más lenta, por lo que podemos decir también que la intensidad del color va a ser una intensidad media, es decir, que va a ser de 3 y 3. Como no cambia tanto en realidad de 6 a 6.8, se sigue percibiendo el mismo color, diferente a cuando ya estamos en una tonicidad de 5, porque el pH es alcalino. Al ser una base, la amilasa de la saliva solo reacciona con pH básico, como se puede evidenciar en el 7.4 y en el 8. Aquí podemos ver una foto de lo que antes les estaba explicando. Es decir, en un pH ácido, como podemos ver en esta foto, no se va a terminar de teñir, es decir, no se va a percibir cambios, pero conforme se va haciendo más alcalina, esta reacción sí se experimentan estos cambios, tanto que en un medio alcalino sí vamos a percibir una decoloración completa. Ok, el siguiente experimento consiste en demostrar la afinidad de este pH, afinidad de este experimento en base a la temperatura y cómo esto afecta la intensidad de su color. Como punto importante debemos reconocer que va a ser muy distinto al primer experimento, ya que cuando nosotros sometemos el buffer fosfato a 5.4 a 4 grados Celsius, es decir, en hielo, la reacción sí se va a dar, pero se va a dar muy lenta debido a la temperatura porque es muy baja. Es decir, que las moléculas se van a mover muy lentas, es por esto que no se va a percibir cambios, porque precisamente la reacción está siendo muy lenta. ¿Qué ocurre con el buffer fosfato con pH de 6? A pesar de que sigue siendo y va tirando un poco más a lo básico, al estar en temperatura ambiente no es la temperatura óptima. Al no ser la temperatura óptima se va a contar como una temperatura helada, se podría decir, ya que la temperatura fisiológica necesaria para que todo esto ocurra es de 38 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que la reacción sí va a ocurrir más rápido que la del buffer en hielo, pero no se va a percibir el cambio como se percibió a 38 grados. Diferente a cuando estamos prácticamente ya en un medio básico, como puede ser el de 6.8, que aún no es básico, pero ya está tirando a básico. Esto no va a permitir que se vea una decoloración completa, debido a que sigue siendo ácido. Pero cuando ya es básico y sigue en la temperatura fisiológica correcta, sí vamos a percibir una decoloración completa. ¿Qué es lo que ocurre con la temperatura a 100 grados centígrados? Básicamente la enzima se va a desnaturalizar y al desnaturalizarse los enlaces se van a romper y no vamos a percibir cambios debido a que la enzima no va a crear su acción por el exceso de temperatura que le estamos imponiendo. Ok, ahora es muy importante mencionar que aquí tenemos un gráfico acerca de la velocidad, tenemos una constante de velocidad, tenemos la temperatura y tenemos también los indicadores de pH.
Como podemos ver, la velocidad va a ser distinta y vemos que al 4 grados centígrados con 5.4, que se considera que aún es ácido, el tubo 1 no va a reaccionar. A temperatura ambiente, la velocidad empieza a subir, es decir, que la reacción sí se está dando, pero un poco más rápido que el de 4, que es lo que les explicaba anteriormente. Sin embargo, esto no va a ser suficiente como para llegar a la temperatura fisiológica, como es en el caso del punto 3, que realmente no es el medio adecuado, porque sigue siendo ácido, pero sin embargo sí va a presentar la reacción en este caso, debido a la temperatura, ya que eso es un desencadenante muy importante. También tenemos que cuando estamos en el tubo 4, que sí es el medio adecuado y que sí vamos a tener la temperatura correcta, la reacción se va a formar perfectamente, es decir, que sí va a haber una decoloración total del Lugol y de la sustancia violácea. Sin embargo, también como les explicaba antes, a pesar de que esté en un medio correcto, pero la temperatura no es la idónea, esto no va a permitir que la enzima haga su acción. Hasta cierto punto, como les explicaba, la enzima se va a desnaturalizar, va a romper los enlaces y no va a permitir que esta reacción funcione. Bueno, como último punto, tenemos que mencionar también qué es el pH óptimo y qué es la temperatura óptima, que como hemos visto con los experimentos anteriores, creo que ya nos queda un poco claro. En este caso, las enzimas, gracias al pH, suelen cambiar desde un estado ionizado a uno no ionizado. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa de estar cargado a no estar cargado. Las enzimas poseen un pH característico, donde sus funciones se realizan y a eso le llamamos pH óptimo. Este pH puede afectar la acción enzimática para así poder afectar la velocidad de las reacciones químicas. ¿Cómo lo podemos emplear en el experimento que acabamos de hacer? Prácticamente pudimos observar que en un medio básico la reacción no se termina de dar. Y al no terminarse de darse, sabemos que en un medio básico sí se va a dar. Entonces el pH óptimo de nuestro experimento vendría siendo de 7 en adelante, 7 a 8. Ahora, como punto muy importante, ¿cuál es la temperatura óptima? Y en las enzimas la temperatura tiene su papel, ya que la temperatura acelera relativamente la velocidad. Ahora bien, ¿qué es la temperatura óptima? En pocas palabras, es la temperatura a la cual se observa la máxima actividad enzimática. En nuestro experimento la podemos observar como la decoloración completa en función del tiempo, es decir, que va a ocurrir una decoloración completa de manera rápida. Y la temperatura óptima para que el almidón, al entrar en contacto con la amilasa y con efecto del Lugol, el coloramiento del Lugol, al final se termina decolorando, es 38 grados, que como he mencionado anteriormente es la temperatura fisiológica correcta. También cabe mencionar la acción de los inhibidores, que a pesar de que no hemos tenido un inhibidor en este experimento, cabe mencionar que los inhibidores tienen una gran utilidad en la bioquímica, ya que ayudan a determinar la especificidad de la enzima por el sustrato, la naturaleza de los grupos funcionales en el mantenimiento de la estructura activa de la enzima. Esos compuestos no son alterados químicamente por la enzima, y de acuerdo al tipo de inhibición que ejercen estas sustancias, se han clasificado en inhibidores reversibles e inhibidores irreversibles. Sin más que decir, no me queda más que agradecer a la persona que está viendo este video. Espero haber abordado todo el contenido dispuesto en la cátedra de bioquímica y fisiología. Y sin más que decir, pues muchas gracias.